Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl. Seguimos analizando los resultados electorales de este fin de semana. Ustedes saben que quedan muchas capas que analizar y ya lo conversábamos ayer con el analista político de la UDP, Claudio Fuentes, respecto de cómo vamos, por ejemplo, a analizar los nuevos electores que se incorporaron a este proceso eleccionario debido al voto obligatorio, cómo se distribuye ese electorado en términos de fuerzas políticas, etcétera. Eso es un proceso, por supuesto, que va a tomar mucho más tiempo. Pero ahora nos vamos a detener en lo que ha sido el resultado, ¿no es cierto?, de las fuerzas tanto de la oposición como del oficialismo. Y sobre todo respecto de lo que pasó, por ejemplo, con Chile Vamos, que se constituye en la fuerza política más importante, es decir, la centro-derecha o la llamada derecha tradicional. Vamos a estar conversando en el siguiente bloque con el diputado RN por la región de Ñuble. Además, integra las comisiones de Hacienda y Trabajo y Seguridad Social, Frank Sauerbaum. Pero ahora vamos a concentrarnos en el Frente Amplio. ¿Qué pasó con esta fuerza política? ¿Cuáles son las principales lecciones que deja este proceso? ¿Cuánto influyó, por ejemplo, el escándalo del caso Monsalve o el tema de la seguridad o el alto rechazo que tiene el gobierno? Bueno, de todo eso vamos a conversar a esta hora con la consejera regional electa por la región metropolitana, militante del Frente Amplio, fue vicepresidenta de Convergencia Social, abogada, Jimena Peralta. Jimena, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola Mirna, muy buenos días, gracias por la invitación. Jimena, se ha dicho dos cosas, que esto no fue una debacle para el oficialismo, que se salvaron los muebles, pero claramente los resultados no son tan satisfactorios. ¿Cómo analiza lo que pasó este fin de semana? A ver, yo evalúo que hubo un resultado mixto. Hubo grandes victorias y grandes derrotas para uno y otro sector. Eh, Observo también que hay una tendencia electoral que se ha dado en los últimos años, que en esta elección pareciera romperse. ¿Cuál es esa tendencia electoral? Que el gobierno de turno toma esta elección como una elección de medio término en el derecho comparado, como se podría decir, y en ese sentido la tendencia en gobiernos anteriores había sido muy malos resultados para el oficialismo en las elecciones municipales. Sin embargo, en esta elección municipal, eso no se da así. Existe un resultado mixto, como te decía, y una suerte de empate, porque existen grandes victorias, grandes derrotas en cada uno de los lados. Efectivamente, es cierto, el oficialismo pierde comunas insignes tales como Santiago Centro, que se perdió por gran margen, pero también Ñuñoa, que se perdió voto a voto, pero también la derecha pierde comunas que no podían perder. Pierde Puente Alto por una goleada, pierde, por ejemplo, la gobernación de Ñuble, una región que venía votando a la derecha de forma muy consistente en las últimas votaciones. Y en ese sentido se rompe la tendencia que te decía, que un gobierno que está en ejercicio tiene un muy mal resultado municipal y eso de alguna forma aventura que viene para la próxima elección parlamentaria municipal, perdón, parlamentaria y presidencial. eh, esa, Esa tendencia se rompe porque aquí estamos ante un virtual empate que en realidad, si es que uno lo mira con un poquito más de detalle, pudiera ser un virtual empate que tiende un poquito más favorablemente al oficialismo, a la idea de cambio de justicia social. Y eso es llamativo porque también estamos en una elección que es la primera que tiene la característica de voto obligatorio, eh, y entonces yo diría que es bien llamativo los buenos resultados relativos que obtiene el oficialismo. Y digo relativos, ¿por qué? Porque también la comparación con el 2021 es una comparación que en términos metodológicos levanta muchas alarmas, porque el año 2021 electoralmente fue un año muy anómalo. Recordemos que la elección municipal anterior se dio en lo que nosotros llamamos la mega elección en contexto de pandemia, en conjunto con la elección de constituyentes, en una elección que se corrió de mes. Fue a comienzos de otoño, ¿te acuerdas? Eso significa que los periodos de estos alcaldes duraron un poquito menos, eso fue por la pandemia. Votaron, bueno, algunos grupos sociales votaron más, otros grupos sociales votaron menos, salieron muchísimos independientes fuera de pacto, y entonces la elección del 2021
es de algún modo anómala. Entonces, para resumir, lo que te quiero decir es, se rompe una tendencia que hemos visto durante muchos gobiernos de que el gobierno tiene un mal resultado. Eso es especialmente llamativo, porque aquí estamos en un empate, y en un empate que tiende un poquito más al oficialismo, en contexto de voto obligatorio y en contexto de que la elección con la cual estamos comparando es una elección absolutamente anómala a la del 2021. Claro, déjeme, usted está señalando un tema que es importante decirle a nuestros, las personas que nos ven hasta ahora, nuestros auditores, en fin, que dice relación con la población gobernada, ¿no es cierto? Es decir, en población gobernada, efectivamente, se impone por y tengo la cifra por acá, ya la voy a encontrar, pero por una cifra muy bajita se impone efectivamente el oficialismo. Pero eso es en el grueso. Pero vamos, por ejemplo, a detalles como Chile Vamos incrementa el número de alcaldías bajo su conducción de 87 a 121. El oficialismo pierde 42 municipios a lo largo del país. Republicanos estaría obteniendo 8 municipios. El PC, PDC, PPD y PR tienen caídas superiores al 50% y el Partido Demócrata Cristiano pierde la supremacía en total, digamos, en lo que tenía en el bloque de gobierno respecto de la cantidad de alcaldías que manejaba. O sea, ese es un dato súper duro. Sobre ese dato, ¿qué podemos concluir? O sobre esos datos. Bueno, esos datos, si uno lo mira en términos históricos, para efectos de la derecha no es una votación tan anómala. Esto es más o menos lo que la derecha suele obtener en votaciones. Y entonces, claro, cuando uno contrasta con el 2021, existe una importante diferencia porque en el año 2021 la derecha tuvo un resultado que jamás nunca había tenido, sobre todo en las alcaldías. No tanto así, por ejemplo, en concejalías o en consejeros regionales, pero sobre todo en las alcaldías, la derecha perdió muchísimo. Y efectivamente, si tú dices estos son los datos agregados, la derecha tiene una supremacía, pero también yo veo que en la vereda de la derecha existe una división que no existe tanto del lado del oficialismo. ¿Por qué? Porque en el oficialismo, los partidos que compartimos esa alianza, somos un bloque que es el más amplio que se ha logrado constituir por una elección municipal. Y además hemos manifestado nuestra voluntad de que aquella alianza se proyecte para enfrentar de la mejor manera las elecciones que vienen. En cambio, en la derecha, uno dice, la derecha tuvo buenos resultados y a renglón seguido lo que hay que preguntar de forma obligatoria es, bueno, ¿cuál derecha? Porque uno ve el panorama y dice, bueno, el Partido Social Cristiano, en sus declaraciones, en sus panfletos, en su propaganda, la primera característica que tiene es una disputa con el Partido Republicano, que es su partido vecino, digamos, que es su ex partido en muchos casos, el partido del cual se escindieron. La derecha de Chile Vamos tiene un resultado también bien heterogéneo en su interior. Evópoli, que era aquella derecha nueva, liberal, de la cual tanto se habló como una derecha que podía despegar, obtiene muy malos resultados, pero también obtiene un gran triunfo, por ejemplo, en la primera mayoría porcentual de la alcaldesa de Vitacura, la alcaldesa Merino. Alcaldesa que fue criticada por la misma derecha porque se consideraba que el que ella investigara qué pasó con la plata pública en Vitacura, que estaba metida en FAS, en paredes, ¿cierto? Era algo así como una traición a Chile Vamos. Obtenemos también los resultados de RN, de la UDI y de Republicanos, que están todos en disputa entre sí. No veo esa misma situación en el oficialismo, que ha dicho con mucha tranquilidad que donde ganamos, ganamos todos y donde perdimos, perdimos todos. Y no estamos en ningún tipo de guerra interna, sino por el contrario, diciendo la decisión que tomamos por la unidad en materia municipal fue una decisión adecuada, correcta y que tiene un potencial muy importante que debe proyectarse hacia adelante. Ya, vamos, sigamos ahí analizando Jimena Peralta porque ahora me interesa que entremos en su terreno que tiene que ver con la izquierda, ¿no? Y vamos a hablar sobre lo que ha pasado, por ejemplo, con su partido, el Partido Frente Amplio, que, bueno, no tuvo la cantidad de votación que se habría esperado, eso por un lado. Sí, sin duda mantiene una alcaldía muy importante por la cantidad de habitantes, ¿no? Como es Maipú. Tomás Bodanovich, más allá de lo que diga y lo que haya dicho el día de su triunfo, es una figura presidencial claramente, pero pierde una comuna tan importante y tan emblemática como Ñuñoa. Analicemos el resultado del Frente Amplio. Bueno, tal como dices tú, en la comuna de Maipú el Frente Amplio tiene la primera mayoría nacional en votos. Y, ¿sabes, Mina? Te comento también que además de la mayoría muy contundente que obtuvo el alcalde Bodanovich, es muy interesante la votación del concejal Vladimir Muñoz. Te invito a mirarla. Él es la primera mayoría nacional absoluta en términos de concejales. Y sacó, si no me equivoco, más de 42.000 votos en una comuna. Es una votación que se sale absolutamente de todo parámetro y de hecho la próxima votación, que lo sigue en el segundo lugar, tiene 22, 23.000
que es una concejal del Partido Republicano en la comuna de Las Condes. O sea, es una votación que no tiene parangón. Y además de él, se eligen consejeros regionales en la circunscripción que corresponde a Maipú. De los 3 escaños que se reparten, 2 van para el Frente Amplio. ¿Por qué te digo esto? Porque a la votación del alcalde Bodanovich le acompaña también una votación potentísima de una lista de concejales, le acompaña también una votación potentísima de consejera y consejero regional, que en este caso están electos. Esto expresa un fenómeno, que es que la potencia del Frente Amplio no es personalista, sino que se está constituyendo como una fuerza que está muy anclada en las comunas donde nosotros hemos logrado gobernar de muy buena manera. Y el discurso del alcalde Bodanovich a mí me parece impecable. Lo que se ha premiado no es a un partido político. Yo estoy segura, porque lo conozco muy bien, que a él lo que más le importa el resultado de Maipú es cómo eso va a afectar la calidad de vida de las personas de Maipú y no cómo va a afectar el debate de los paneles políticos, como la conversación que estamos teniendo ahora. El resultado de Maipú es muy bueno, pero ojo, también es muy bueno el resultado de la comuna de Valdivia, capital de la región de Los Ríos, donde nosotros logramos elegir en primera vuelta al gobernador Cubertino en una alianza muy potente del oficialismo. También son muy buenos resultados de Viña del Mar, que tanto se auguró por la derecha que Viña del Mar lo volvían a arrebatar. Yo me preguntaba, ¿para qué lo quieren arrebatar? ¿Para que gobiernen lo mismo que gobernaron con Reginato y que dejaron la municipalidad en el suelo? Bueno, tanto alarde hicieron con estas candidaturas semi-independientes que eran de la derecha, perdieron. Y efectivamente, tal como dices tú, también nosotros perdimos en otros lugares, que a nosotros nos duelen mucho. Y yo quiero ser honesta con eso, porque muchas veces los políticos dicen, bueno, todos ganan, todos pierden. No, a mí me duele mucho los lugares donde el Frente Amplio perdió. Me duele mucho ¿Y por qué? haber ¿Por qué? perdido En en San Ñuñoa. Miguel, por ejemplo, Ah, y en San Ñuñoa Miguel. también. Mm. En San Miguel, en Ñuñoa son pérdidas que a mí me duelen mucho. En Ñuñoa se perdió voto a voto, voto a voto. Fue una elección de infarto, tal como en Peñalolén se ganó voto a voto. En Ñuñoa también se perdió voto a voto porque lamentablemente hubo candidaturas de la izquierda que no quisieron respaldar a la alcaldesa Ríos, que a mí me parece un error inmenso, porque lo que se buscó fue ir a impugnar la elección o quizá hacer una pre-campaña para una elección parlamentaria o quizá, en fin, ir a probar la marca de un nuevo partido, pero eso generó concretamente que la comuna fuera ganada por la derecha, por Sichel en este caso, que se viste independiente porque es un militante histórico de Chile Vamos y que forma parte del corazón político de esa coalición. A mí me duele mucho Ñuñoa, y creo con mucha tranquilidad que el tiempo va a darnos la templanza para evaluar las razones por las cuales eso ocurrió, los aprendizajes que hay que sacar, y también creo que va a poner en valor el trabajo de la alcaldesa Emilia Ríos, que es una tremenda dirigente del Frente Amplio, que merece todo nuestro reconocimiento y que también marcó un hito en nuestra coalición. Eh, Jimena, estamos conversando con Jimena Peralta, abogada y consejera regional electa por la región metropolitana, además de militante del Frente Amplio. Jimena, quiero entender lo siguiente, porque ¿usted diría que el caso Monsalve golpeó al Frente Amplio y sobre todo en esta elección de la alcaldesa todavía, ¿no es cierto?, de Ñuñoa, Emilia Ríos, porque usted dice la izquierda, pero bueno, aquí en Peñalolén, por ejemplo, que yo le hablo desde lo que a mí me toca, Peñalolén también hubo un candidato que iba por fuera de la izquierda, digamos, ¿no? El candidato Guisen, y sin embargo, hasta ahora por lo menos, porque está impugnando ahí Renovación Nacional, el candidato que se impone es el candidato del oficialismo y del Frente Amplio, ¿no es cierto? Miguel Concha. Entonces, de nuevo le pregunto, ¿cómo puede haber influido el caso Monsalve en una comuna que siempre se ha dicho que es una comuna muy emblemática para el Frente Amplio? A ver, este año ha sido muy revuelto en términos de noticias, de escándalos. Lo primero que yo quiero decir, y no voy a dejar de decirlo nunca cuando me preguntan por el caso Monsalve, es que más allá de todo el revuelo político que ha habido, a mí me parece importante que al tratarlo lo hagamos de acuerdo a la ética que corresponde, y es decir, no entrando en detalles morbosos ni nada que pueda de alguna forma mandar la señal de que denunciar cuando uno ha sido víctima de una agresión sexual es algo que te pone en peligro, que te pone en una situación de vulnerabilidad. Entonces, nada de eso lo quisiera conversar. Sí puedo hablar, por cierto, de su impacto político. Este año hemos conocido el caso Audios, hemos conocido también cuál ha sido la imbricación entre parte del poder estatal, de los poderes del Estado, del poder judicial, de la Fiscalía,
con el poder económico, con el poder de los abogados litigantes y también con la política. Está todavía por verse cuál ha sido la participación de Andrés Chadwick, uno de los más importantes dirigentes de la UDI en particular, en esta trama. Y entonces ha sido un año de muchas noticias. El caso Monsalve, en este caso, yo creo que también comparte una característica con lo que decía anteriormente, en el sentido que son no solamente las conductas de las personas, sino las instituciones las que parecen estar en duda, en cuestionamiento, en jaque. Porque aquí no solamente se trata de las conductas que pudo haber tenido una persona, sino también de cómo se reaccionó institucionalmente. En este sentido, yo creo que estando muy revuelto el escenario, es difícil decir cuál fue el impacto que tuvo. Yo creo que hay en el aire razones que perjudican a uno y otro sector político. Yo quiero pensar que la reacción que ha habido de parte del gobierno y también de parte de los partidos oficialistas en relación al caso Monsalve ha podido de alguna forma amortiguar este golpe, que por cierto es muy, muy complejo y que por su complejidad era absolutamente incompatible con seguir siendo parte de la alianza de gobierno. Ya, pero definitivamente los golpeó, ¿no es cierto, Jimena? Porque usted dice cómo se reacciona institucionalmente. Bueno, y precisamente esa fue la crítica, ¿no? Que se reaccionó al principio mal, que en lugar de creerle inmediatamente a la víctima, le prestaron ropa al victimario. O sea, ese es el, entendiendo que es un caso complejo, pero esa es la primera lectura, ¿no es cierto?, que se hace cuando se deja que Monsalve no solo vaya a avisarle a la familia con aparato institucional como el famoso avión de carabineros, sino que además se permite que vaya a defender el presupuesto el día jueves y no renuncia sino hasta que aparece en la segunda y con un punto de prensa, más aún en La Moneda, donde él declara su inocencia. O sea, de esas 48 horas son, no sé cómo lo ve usted, pero casi que son para el olvido, ¿no? O sea, bueno, el Frente Amplio ha dicho públicamente cuál es su opinión al respecto. Ha dicho, por ejemplo, que tenemos un desacuerdo bien profundo con que él haya dado una vocería sobre su inocencia vestido subsecretario dentro del Palacio de Gobierno. Creemos que eso es absolutamente improcedente. Y las explicaciones respecto a lo que tú comentabas, Mirna, bueno, creo que las ha dado la ministra del Interior y también ha indicado ella que toda esta circunstancia que rodean, ¿cierto?, las horas siguientes de que esto se estuviera destapando, son parte de la investigación porque eventualmente podría haber habido también en esa dimensión una comisión de delito y yo valoro la actitud del gobierno en el sentido que ha dicho, bueno, esto es parte de la investigación, eventualmente va a haber, digamos, acciones de orden judicial de parte del gobierno si es que se alertan que hubo cuestiones que no se siguieron como de haber correspondido. Dígame una cosa, Jimena, ¿cómo se explica usted que siendo el Frente Amplio no el partido del cual, digamos, arranca el escándalo, ¿no es cierto? Estamos hablando de una persona emblemática del Partido Socialista que por muy expulsado que esté, bueno, era una figura clave del Partido Socialista. Y sin embargo, en estas elecciones el Partido Socialista pierde apenas 3 alcaldías, de 36 pierde 3. ¿Cómo se entiende que no golpee el caso Monsalve al propio partido al cual él pertenecía y sí golpee más al partido de Frente Amplio? Es que yo no comparto la premisa de que las derrotas se explican por eso. Creo que no es posible con los datos que están a la vista generar esa relación de causalidad. ¿Ya? Eh, y también creo que ahí donde una candidatura del Frente Amplio le fue bien a la alianza de gobierno, y ahí donde a nosotros nos fue mal, perdimos en conjunto, y ahí donde el Partido Socialista perdió, yo también perdí. Y en ese sentido creo que las derrotas, las victorias corresponden mucho más a una dinámica que se entiende dentro de la misma comuna de la que se trate, la comuna respectiva, más que el escenario general. Eh, para el escenario general creo que hay otras medidas, la elección de concejales, la elección pensando en la población gobernada, la elección municipal, y esto está muy bien. Se trata sobre todo de cómo están haciendo las cosas en la comuna las alcaldesas, los alcaldes, y esa es la dinámica principal que siguen. Ya, vamos hablando entonces de lo que se viene ahora, Jimena Peralta, porque fíjese que es inevitable visualizar en Tomás Bodanovich una figura presidencial. Él dice, yo voy a gobernar por los próximos 4 años, pero uno que ha cubierto política años de años sabe que las cosas cambian, ¿no es cierto? Que los escenarios pueden ser otros y que no sabemos qué tanto de esas palabras pueden ser efectivamente la lápida a una candidatura presidencial del propio Bodanovich. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve usted su figura? A ver, el alcalde Bodanovich es una figura muy importante de la política en este momento.
en general en los paneles de opinión es alguien muy valorado y es además un militante muy orgánico del Frente Amplio. Es una persona que participó en el debate sobre la unificación del Frente Amplio, es una persona que participó en la conversación sobre el diseño político del Frente Amplio para enfrentar estas elecciones. Su voz fue muy relevante cuando tomamos la decisión de ir en una alianza amplia a las elecciones municipales. Su voz también es muy relevante para las decisiones del Frente Amplio en general. ¿Y por qué lo recalco? Porque eso no es tan común en los partidos, que haya, digamos, figuras políticas que están eh, además muy incorporadas en el partido mismo. Y creo que su contribución al Frente Amplio, por cierto, está como en los debates que yo te decía antes, pero además de manera muy relevante en demostrar una premisa fundamental. ¿Cuál es? El Frente Amplio se va a aprobar haciendo un gobierno que mejore la vida de las personas y no solamente declarando cuáles son sus principios o sus planteamientos programáticos. Y en eso su gestión ha sido impecable. De algún modo, él ha dicho, a mí júzguenme por lo que hemos hecho. ¿Y qué ha hecho él? Ha devuelto un municipio de la triste situación en la cual estaba, botando plata pública en peluches y en joyas, e invirtiendo eso en espacios públicos, en recuperación, en bienestar para las vecinas y vecinos, y eso no es mera gestión. Eso es también un aspecto transformador de lo que el alcalde Bodanovich ha hecho, porque cuando uno recupera espacios públicos para que los ocupen las familias, cuando uno reivindica aquella gestión que genera un cambio positivo para la vida de las personas y que también permite ir armando una fuerza con participación ciudadana, etcétera, está llevando adelante una acción y no solamente una declaración. El alcalde Bodanovich ha dicho, y yo le creo de corazón, que su primera prioridad es continuar siendo alcalde. Y creo que si es que él no pensara así, no hubiese llegado a ser quien es. No sé si me explico. Es algo que está demasiado en la esencia de él como personaje político y es la razón por la cual se lo valora enormemente. Entonces yo tengo confianza en que él va a continuar haciendo su excelente gestión. Y bueno, lo que venga para adelante, queda tiempo todavía para eso. Yo creo que es bueno que se cuente con varias figuras muy destacadas para estar pensando ya en el escenario presidencial. Ya, pero de todas maneras, por eso le digo, o sea, inevitable verlo como figura presidencial. Bueno, él tiene una altísima votación, acaba de ser la primera mayoría nacional, pero yo me quedo con sus propias palabras. Su concentración, su foco hoy día y su única prioridad está en la comuna de Maipo. Cuénteme, y respecto de Emilia Ríos, posibilidades de que se pueda presentar como candidata a diputada, ¿se ha visto? Ese es un ¿Se ha debate discutido? no, ese es un debate que está en el partido. Yo solo veo cuestiones positivas en el futuro de Emilia Ríos y una figura muy valorada por el partido, por cierto, pero también por la ciudadanía. Yo me tocó hacer mucha campaña con ella y la verdad que el cariño que le tienen las personas es inmenso y ese cariño no tiene que ver con el carisma de ella, sino que tiene que ver con las obras que hizo en la comuna de Ñuñoa, con haberla sacado de un estancamiento muy relevante. Si es que ella quisiera, digamos, seguir adelante una carrera electoral, yo no tengo ninguna duda que tendría un excelente impacto. Si es que ella quisiera seguir otros caminos, también va a recibir todo el apoyo de nuestro partido. Y sí te quiero decir, Mirna, que de parte del partido es muy claro que nosotros tenemos una inmensa lealtad, valor, cariño por ella y creemos que es una figura política muy fuerte, muy potente, que vamos a cuidar. Ya, cuénteme lo siguiente, ¿qué pasa con la gobernación de Santiago? Particularmente se lo digo porque al no poder imponerse Claudio Rego en primera vuelta, claro, viene ahora un periodo de campaña para ir hasta elección del día, si no me equivoco, 24 de noviembre, y la cosa no está fácil, ¿no? ¿Cómo ve el escenario de lo que pueda pasar en esta segunda vuelta? Bueno, tal como dices tú, vamos a tener que elegir en segunda vuelta gobernador regional, tal como fue la vez anterior en la región metropolitana y en algunas otras regiones del país. En otras se han elegido en primera vuelta con más del 40% las gobernadoras o gobernador regional. El caso de la región metropolitana, bueno, hubo muchísima dispersión. Hubo 8 candidaturas en la región metropolitana, la mayor parte de ellas obtiene bajos porcentajes, son 3 candidaturas las que obtienen porcentajes de relevancia, creo yo, la candidatura independiente, pero respaldada por todo el oficialismo de Claudio Rego, la candidatura de Francisco Rego y la candidatura de republicanos, ¿cierto? Y ahora en una segunda vuelta, bueno, las reglas de la segunda vuelta no son las mismas de la primera vuelta, es un tipo de elección distinta. Yo confío mucho en que la gestión del gobernador Orrego va a poder imponerse y continuar.
Porque por un lado tenemos a un candidato vociferante cuya trayectoria es básicamente haber participado de paneles de polémica, agredido a personas verbalmente, generar vocería muy duras, que la verdad que poco contribuyen al debate de ideas, ni menos al debate de gestión o de qué queremos en la región metropolitana. Y por otro lado tenemos un gobernador que ha demostrado tangiblemente con una gestión de 3 años trabajar con todos los alcaldes porque sabe que de derecha o de izquierda, sea un alcalde de una comuna, el gobernador de la región metropolitana, y lo que corresponde al gobernador de la región metropolitana es tener en vista al conjunto de la gran ciudad de Santiago, y en ese sentido que tengan una u otras ideas. No puede ser premiado ni castigado para efectos de cuál es la seguridad en esa comuna, cuál es el acceso a espacios culturales en esa comuna, en fin. Yo creo que es muy contundente la diferencia entre las dos candidaturas. Yo, por cierto, me lo voy a jugar con fuerza por la candidatura de Claudio Rego, y esperemos que en la próxima vuelta obtengamos un buen triunfo. Yo Rego, ¿dónde está hoy día políticamente hablando? Porque todo dice que está mucho más a la izquierda de lo que solía estar, o sea, mucho más cerca de ustedes, por supuesto, que de la centroizquierda, ¿o no? ¿O me equivoco? Tendría que preguntarle al gobernador Orrego. Él, bueno, él es una persona independiente en este momento, fue un hombre de partido mucho tiempo, hoy día es una persona independiente, en su equipo participan personas de distintos partidos políticos y también de ningún partido político, y yo me quedo con Oliver Horizonte que él ha tenido como gobernador, y creo que para efectos de gobernar la región metropolitana su posición ha sido adecuada, porque si él, por cierto que plantea él se sitúa en el campo político en las ideas progresistas, ha tenido como gobernador una gestión que no tiene que ver con los partidos de cada uno, sino más bien con las ideas de justicia social, y eso a mí me interpreta completamente y creo que en ese camino tiene un buen porvenir. Vamos a lo que pasa con el gobierno y quisiera preguntarle, Jimena Peralta, sobre lo que se viene ahora, porque se habla de un cambio de gabinete, algunos dicen que debe ser profundo y ya el gobierno, ¿no es cierto?, se encamina naturalmente a su último año de gestión. Quiero preguntarle primero que nada, ¿qué es lo que usted espera de ese cambio de gabinete? Y por último, ¿cómo está la relación con, insisto, con los socialistas, pero sobre todo con el socialismo democrático después del caso Monsalve? Bueno, el presidente efectivamente hay una suerte de pie forzado para realizar algunos ajustes al gabinete ministerial, porque en pocos días se cumple el plazo para que tengan que salir ministras, ministros, subsecretarios, subsecretarias u otras autoridades que quisieran ser candidatos para la elección parlamentaria. Entonces ahí hay una suerte de pie forzado, pero que no es un cambio de gabinete de orden político. La verdad, yo creo que los equipos del presidente en el último tiempo han estado muy firmes, muy contundentes. Creo que cada uno de ellos ha desplegado de buena manera el mandato presidencial. Y eso es tangible, se ve, ¿cierto? Ahora, un cambio de gabinete político es algo que la oposición pide siempre. Es de alguna manera lo que ellos esperan para que el gobierno acuse un golpe, que haya un cambio de gabinete político y profundo. Pero yo creo que aquí, tal como decía al comienzo, no ha habido un golpe político en las elecciones municipales, por el contrario, se ha puesto en valor uno de los principios que con mucha relevancia el gobierno encabezado por el presidente Boric nos ha planteado, que es la necesidad de una alianza amplia y firme de los sectores de centro izquierda, de izquierda, para enfrentar los desafíos que nos impone el presente y también para pensar en el mañana. Entonces, yo no veo la urgencia ni la profundidad de un cambio de gabinete, pero por cierto, el presidente es el llamado a elegir de la mejor manera a sus colaboradores y colaboradoras, y nosotros como partido vamos a respaldar la decisión que él tome a ese respecto. Ya, pero ¿qué pasa ahí? Para cerrar solamente el tema, ya tenemos que cerrar, pero el caso de lo que ha ocurrido, digamos, con la ministra Toá, que ha sido súper cuestionada, ¿no es cierto?, por las primeras reacciones ante la situación de Monsalve. ¿Usted cree que ella debiera efectivamente salir del Ministerio del Interior? Respecto de lo que ha dicho la ministra, yo me quedo con sus propias palabras. Ella ha indicado cuáles son las cuestiones que están en investigación en curso y ella también ha dicho de forma autocrítica que esta materia se podría haber tratado de mejor manera. La decisión de su continuidad o no en el gobierno es, por cierto, una decisión del presidente Boric y nosotros vamos a respaldar lo que él diga al respecto. Ella, como ministra del Interior, yo creo que ha guardado una muy buena relación con los partidos políticos y que ha conducido de buena forma el gabinete. Ya, entonces, las relaciones con el socialismo democrático, ¿cómo están para cerrar? Las relaciones con el socialismo democrático, yo creo que después de un fin de semana electoral, donde nosotros por primera vez nos enfrentamos en conjunto a una elección municipal,
ratifican el valor de la unidad y en ese sentido las conversaciones que hemos tenido son conversaciones tendientes a buscar la manera de que esto continúe en el tiempo, porque se ha demostrado que nuestra unidad no solamente suma fuerza, sino que la multiplica y esa potencia es algo que queremos que continúe. Ya, y el caso Monsalve entonces no los tiene pensionados todavía, ¿ya se superó aquello o hay algunas tensiones en el sentido de lo que yo le planteaba anteriormente, que pareciera ser que ustedes han pagado más el costo que el propio Partido Socialista, por ejemplo? Yo no tengo esa lectura, no comparto la lectura Ya. de que el costo se haya repartido para un lado o para otro. Creo que esta ha sido una crisis de gobierno profunda. Y bueno, lamentablemente cuando este tipo de cosas pasan, hay que tomar decisiones. Yo creo que las decisiones que se han tomado por el Partido Socialista han sido acertadas y nosotros las valoramos. Bien, pues Jimena Peralta, abogada, consejera regional electa por la región metropolitana, militante del Frente Amplio y ex vicepresidenta de Convergencia Social. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna, y aprovecho de agradecer porque este fin de semana fui elegida consejera regional con más de 48.000 sufragios en la región Muy bien, metropolitana. pues. Sí, que de acuerdo a cómo me informaba el partido anoche, me hace la cuarta mayoría a nivel nacional en cantidad de votación y además la mujer consejera regional más votada del país, así que eso me tiene muy contenta y por cierto con el desafío muy presente de poder representar a todas aquellas personas que votaron por mí o votaron también por otra candidatura de mi sector político que no logró integrar el Consejo Regional. Eso va a ser difícil porque hoy día el Consejo Regional Metropolitano tiene una mayoría de derecha, pero bueno, ahora en la segunda vuelta de gobernador nos vamos a jugar todo para tener encabezando esta región nuevamente una persona que esté firme con las ideas de justicia social. Muy bien, pues muchas gracias por ese dato también, Jimena Peralta, que le vaya muy bien. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con el diputado de Renovación Nacional por la región de Ñuble, Frank Sauerbaum, para analizar las elecciones ahora desde el otro lugar, desde la centro derecha, que es la que obtuvo los mejores resultados. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch cada vez somos